En Ruta, un camino para mejorar para tu bienestar físico, mental y emocional. Información útil que nutre tu vida diaria con Sandra Rubio. Siempre leemos o siempre escuchamos cómo reinventarte después de un buen trancazo en la vida. Llámese trancazo a un divorcio, a la pérdida del empleo, a la pérdida de un ser querido por fallecimiento. Por X razones, la vida tiene subidas, bajadas, curvas, rectas, a las que todos estamos expuestos y nadie escapamos, ¿no? Y siempre escuchamos o leemos lo que les decía, cómo reinventarte o cómo levantarte de un trancazo. Pero también podemos prever esos trancazos, porque para eso somos, se supone, presuntamente, seres racionales, seres con inteligencia, que podemos prever y prevenir trancazos o situaciones en la vida que nos causan mucho dolor. Pero no lo sabemos hacer. ¿Cómo le hacemos, Eva? Estamos platicando con Eva en una charla muy interesante. Eva Alfaro es coach de vida y certificada por la Asociación Internacional de Coaching, por la Federación Internacional de Coaching. O sea que quienes nos estén escuchando pongan atención, porque Eva además es especialista en desarrollo del potencial humano en el centro de Deepak Chopra en San Diego, California, y en Taos, Nuevo México. Y además, desde luego, está certificada en el Centro Internacional de Investigación Robbins, de Anthony Robbins, el coach número 1 del mundo, quien nos da muchísimas ideas y muchos caminos para cómo estar bien en nuestra vida. Eva es alumna de este gran personaje y bueno, pues tenemos que aprovecharla y dinos, Eva, ahora sí, danos un camino de cómo prever, por lo que estábamos platicando antes de iniciar con esta charla, de cómo prever, porque siempre nos levantamos ya cuando la vida o nosotros mismos provocamos el trancazo. Gracias, Sandra. Pues sí, ahorita, como bien dices, estábamos platicando, ¿no? Que esta situación del cómo poderte reinventar tiene como diferentes vertientes, ¿no? Porque por un lado está el prevenir, ¿no? O sea, el prevenir alguna de estos temas que tocabas hace un momento, y por el otro lado, pues está el, bueno, ya pasó, ahora qué sigue y qué voy a hacer, ¿no? Y hace un rato tú lo mencionabas de otra manera que también se me hizo interesante, que era el cómo reinventarte después de una crisis, ¿no? Que una crisis pues pueden ser muchas cosas. Simple y sencillamente el hecho de cómo reinventarte en general cuando las cosas no te salen como tú quieres que te salgan. Que yo creo que en eso sí caemos prácticamente todos los seres humanos, ¿no? O sea, todos los seres humanos finalmente caemos en esto de las cosas a veces no salen como queremos, a veces no, y esto nos genera sobre todo como frustración, ¿sí? Decía, como bien comentabas hace rato, Anthony Robbins, ¿no? Él comenta que, o sea, una de las estrategias más importantes que una persona tiene que aprender es a cómo manejarse con la frustración y cómo aprender a no temerle al rechazo. Sí, o sea, ideas, como hace rato también platicábamos, yo creo que a la gente nos sobran, ideas. No creo que en la realidad haya un problema en sí de carencia de ideas, sino que las personas no las ponen en práctica. Y todo eso se relaciona con el hecho de, yéndome un poquito más a temas de crisis bajo tu control. Sí, porque obviamente el que una persona que amas fallezca o eso no son temas que están bajo tu control, aunque sí tienen que ver con reinventarte, ¿no? Pero yéndonos primero un poquito como a la parte de lo que sí está bajo tu control, tiene que ver mucho con el tema de decisiones. O sea, ¿qué decisiones estás tomando hoy en tu vida que van a generar a fuerzas un impacto en 5 años o simplemente el siguiente año? ¿Cuántas personas no dijeron al inicio de que iban a cambiar? Que iban a hacer una lista de quién sabe cuántas cosas a las que se comprometieron y voy a lograr, y las clásicas, ya sabes, el gimnasio, es las típicas, no deber, cambiarte de trabajo o emprender una nueva idea. Y el problema es que estamos en junio, y cuando te pones a analizarlo, aquí hay 2 opciones: o haces algo ya ahora que estás en junio para cuando llegue diciembre te sientas una persona satisfecha, fíjate bien, no por los resultados que obtuviste, sino satisfecha porque cumpliste con tu parte en la vida. ¿Cuál era tu parte en la vida? Pues dar tu 100. Así cuando llega diciembre dices, o sea, no sé si lo obtuviste o no lo que buscabas, pero por lo menos decir, yo en mi 100 estoy satisfecho. Eso sirve para evitar una crisis.
Porque si no, créeme, de verdad, vuelve a llegar el final del año 2017, ya estás otra vez, ¿no? Todo mortificado, ¿no? Estás angustiado porque no hiciste nada de lo que dijiste que ibas a hacer. Entonces cargas otra vez una cuestión emocional que arrastras enero, te vuelves a ilusionar con enero, te ilusionas con febrero, llega marzo, empieza otra vez a disminuir. Y entonces ese es uno de los factores por los cuales se generan las crisis, empezando por ahí, ¿no? Oye, Eva, también algo de lo que estábamos comentando era que te llegan esas crisis existenciales precisamente como a la mitad de la vida, y que esto es como, no como una norma, pero muchas veces encuentras muchos casos de que alguien finalmente decidió que a la mitad de la vida, no en esa etapa de los 40, decidió que lo que había hecho no era con lo que estaba contento. Y entonces todo el mundo dice, es que está pasando por una crisis existencial, está pasando por la crisis de la mediana edad. Y fue como tú dices, porque no viste con anticipación que eso te iba a pasar, porque no estabas contento con lo que estabas haciendo en la etapa previa de tu vida. Y fíjate, como ahorita tú dices, Sandra, efectivamente te alcanzas a dar cuenta que no estás contento, pero el problema, volvemos a lo mismo, no haces nada más te das cuenta. Entonces darte cuenta no es suficiente. Sí, por ejemplo, hay una gran diferencia entre ser una persona que está consciente de las cosas y una persona que tiene conciencia. ¿Cuál es la principal diferencia? Bueno, estar consciente es darte cuenta de las cosas, pero tener conciencia es cambiarlas. Entonces, hasta el punto en el que de verdad dices, estoy haciendo algo por cambiarlo y por modificarlo, ya puedes decir que eres una persona que tiene un nivel de conciencia distinto, si no solamente eres un ser humano racional consciente. Pero pues consciente la gente está de muchas cosas, pero no tiene la conciencia como para decir lo voy a modificar y lo voy a cambiar. Entonces, como ahorita tú decías, cuando entras en una mediana edad, pues claro que te replanteas muchas cosas, ¿no? Porque dices, ay caramba, ¿no? O sea, ya estás cercano a un punto de la mitad de la vida y dices, a ver, lo que he recorrido está bien, está mal, ¿sale? Y no es tanto si lo que he recorrido ha estado bien o mal, digo, hay que hacer un análisis, claro, sino lo importante es a partir de ahorita qué voy a empezar a hacer. Porque si solamente te quedas en el punto de reconocer lo que has hecho mal o cuál es bueno, claro, hay que reconocer las cosas en las que no has hecho lo que te has comprometido o la vida no te has entregado como deberías de haberlo hecho. Sí es importante que una vez que hagas ese análisis pases al paso 2, porque si no nomás te quedas en victimización y en culpa y entonces vas a llegar a los 50. Exactamente igual que al inicio, con la misma crisis pero más grande. Y se te van los 55 y llegas a los 60 con la misma situación mental pero sin haber hecho nada. Entonces es nada más como un momento de replantear. O sea, replantear si estás contento con lo que estás haciendo, si las circunstancias de tu vida dentro de lo que está bajo tu control realmente has estado haciendo el 100 o no. Hace rato comentabas diferentes temas como por ejemplo el hecho del divorcio, ¿no? Una persona que aún no se ha casado, por ejemplo, puede aprender de errores de otros en el sentido de es que casarse es una decisión muy importante que no puede ser tomada a la ligera como muchas personas lo hacen y como sabes, creo que la tasa es más alta del 60% de divorcio. Entonces, ¿eso qué implica? Que muchas personas, volviendo al tema de hace ratito de toma de decisiones, deciden en función a algo urgente. Me urge, ¿no? Así ya, me urge o me da flojera buscar más o me da miedo. Y no me refiero al tema nada más del matrimonio, vamos a trasladarlo al trabajo. Digo, el tema puede ser el que sea, pero se parece, ¿no? Y es lo mismo, o sea, o emprender un negocio. Ideas, ¿no? Hay muchas, pero dices, bueno, ya esto, no importa, a ver qué sale. No. O sea, todo en la vida tiene que tener un proceso primero como de análisis un poquito, ¿no? No te digo que te la pases analizando, pero sí un poquito de, a ver, esto es lo mejor para mí, es lo que realmente quiero, es lo que pienso que me va a llevar a donde quiero llegar en la vida. Como te digo, llámese un trabajo, llámese una pareja o llámese la decisión de emprender por tu cuenta. Si la respuesta es sí, entonces asumes las consecuencias tanto de que sí salga como tú querías como de que no salga como tú querías. Esa es una buena decisión. Un buen proceso de decisión es asumo las consecuencias de que esto funcione o no. Porque finalmente la vida tiene mucho que ver con prueba y error, así es la vida, ¿no? Pero no prueba y error sin haber meditado un poquito antes en cuanto al impacto que puede tener. Yo he conocido muchas personas que desde un inicio se dieron cuenta que se estaban casando con la persona equivocada, sí, pero esa sensación de desesperación, ¿no? Como de decir, aquí ya hay ahorita o trabajos, ¿no? O como esa presión, ¿no? De sobre todo en las etapas casaderas que de muchas chavas, ¿no? De los 20 ya les llegan los 30 y es que
la presión social de ¿y cuándo? ¿Y cuándo? ¿Y cuándo? Bueno, yo solamente digo una cosa, creo que debe de cambiar el enfoque de la pregunta, es con quién, no cuándo. El cuándo tú lo vas a decidir cuando te sientas ya plena y con todas las herramientas para ser una persona completa y dar una relación o aportar a una relación con calidad de ti misma, no cuándo, o sea, pues cuándo puede ser ahorita con el que pase. Claro, igual en los trabajos puedes agarrar el que sea que caiga mañana, ¿no? Cuando en la realidad tiene uno que aprender a esperar. Hace rato ya ves que platicamos un poquito de ese ejemplo, de que se han hecho muchos experimentos con niños muy interesantes que les dan a elegir entre un chocolate pequeño y uno más grande y les dicen, si quieres ahorita uno, es el pequeño, pero si te esperas una hora, te doy el grande. Y es muy interesante ver cómo de esos niños aproximadamente el 80% o el 85% deciden el inmediato, aunque están viendo que la recompensa futura va a ser más grande, ellos dicen me voy por el pequeño. No. Algo que comentábamos hace rato también, Eva, es esta parte de la desesperación, de lo que dices, ¿no? Tomo el trabajo que sea, aunque no me guste, o me caso, como decías, ¿no? Con este fulano, porque ya me está presionando la mamá, el papá, la tía, la prima, ya se está casando y yo no me estoy casando, o debo de tomar ya una decisión. Y la desesperación es una muy mala consejera, porque cuéntales por favor esa anécdota de Hitler, que yo tampoco la sabía, y por desesperación hay gente que de veras toma caminos extremos. Sí, hace poquito yo escuchaba, fíjate, esta parte de la vida de Hitler que a mí me sorprendió mucho, que comentaban que él cuando era joven, él como que quería dedicarse al arte y había ido a pedir pues que se le permitiera estudiar en una academia de arte y quién sabe quién se lo negó. Y el resto pues ya sabemos en qué acabó, ¿no? Pero sí como que nos replanteamos o nos preguntamos qué destino tan distinto hubiera sido de la humanidad si él hubiera sido aceptado en esa academia de arte. Sí, como que las personas de origen, en el fondo, tenemos deseos y sueños, pero en algún momento puede haber alguna desviación hacia un lado equivocado. Y llamémosle desviación hacia un lado equivocado el simple hecho de lo que decíamos también hace un rato, ¿no? Lo económico en el sentido de hasta deudas. ¿Cuántas personas no hay ahorita en la humanidad en un problemón de deudas, de cualquier nacionalidad, religión y país? Pero el problema de la gente endeudándose de más para obtener un satisfactor es un ejemplo claro de falta de paciencia. Ahí es donde se detecta lo que decíamos entonces en cuanto a matrimonios, que dices ya me caso con quien sea y como sea el chiste es casarme, ¿no? Deudas, no importa que deba, pero lo que quiero lo tengo hoy y por el poder de mi firma, ¿no? Trabajos, el que caiga como caiga, aunque esté sufriendo, ¿no? 10 horas al día no importa. Trabajos por tu cuenta, 500 ideas en la cabeza, pero no aterrizas ninguna por miedo. Entonces, si te fijas en estos diferentes escenarios, todos de alguna manera hay un punto en el que la persona de verdad pierde la paciencia. Y yo te lo puedo decir por experiencia personal y lo que he observado en muchas personas, cuando sabes esperar, y saber esperar es no ponerle fecha, porque dicen, hay gente que dice, ¿cuánto tiempo es esperar? Es que esa es la situación, como hace rato tú decías, ¿no? ¿Cuánto? No es cuándo. Es primero qué es lo que quieres. El cuándo suéltalo, porque si tú le pones una fecha muy precisa a un cuándo, te vas a desesperar. Ahora, no confundamos, las metas tienen fechas en cuanto a ejecución, pero una vez ejecutadas entramos en la fase 2, que es cuando, quién sabe. Sí, se une mucho a una frase que me gusta que dice, primero haz que suceda y luego deja que suceda. Muchas personas son muy buenas para hacer que sucedan, muchas, pero no saben entrar en el segundo bloque de deja que suceda. ¿Cómo dejamos que suceda, Eva? Porque precisamente por desesperación, era lo que decías, ¿no? A la gente... No hay gente que haya llegado a este mundo desarmada. Todos traemos talentos, todos traemos dones, todos tenemos ideas, como decía Seba, pero la desesperación nos gana y no es posible que la desesperación llegue a tapar todos esos talentos o todas esas habilidades que tenemos y que elijamos mal. Porque incluso estamos hablando de personas que con muchísimos talentos eligieron un camino de irse por el camino de la delincuencia, cuando decías, pero si tenía todo un camino abierto para explotar todos esos talentos con los que venía empacado, ¿y por qué decidió irse a un camino donde no había ni brecha?
ese tema es bien interesante. Me viene a la mente una historia justo que contaba Tony Robbins, que él decía que había 2 hermanos, ¿va? Y los 2 nacieron en familias disfuncionales, con un papá que era alcohólico y que había sido delincuente y había terminado en prisión. Entonces, uno de los hermanos, ya los 2 de adultos, terminó en prisión y alcohólico, y el otro hermano terminó siendo un gran empresario. Entonces fueron a entrevistar a los 2, pues para qué, o sea, para entender por qué había habido esa diferencia en 2 personas con la misma familia, ¿no? Y bueno, el que estaba en prisión y terminó alcohólico, le preguntaban que por cuál razón había terminado así, y él dijo, pues teniendo un padre como el que tuve, pues qué se podía esperar de mí, ¿no? Y el otro fueron a preguntarle que a qué siente él que había debido pues su éxito, y él dijo, pues teniendo un padre como el que tuve, ¿qué se podía esperar de mí? Entonces, ¿qué sucede? Cada persona le da una interpretación muy diferente a los acontecimientos de su vida. Hay personas que gracias a ese acontecimiento crecen, ¿no? Y se transforman en seres humanos que son muy plenos, y personas que al revés deciden interpretar la historia de la manera equivocada y se van por el camino equivocado. Eso es por un lado. Ahora, yéndonos un poquito al tema de lo de la paciencia, es también lo que decíamos, es que sembrar requiere paciencia. No puedes cosechar algo que sembraste cuando tú quieras. Lo único que está bajo tu control es decidir cuándo sembrar, ¿estás de acuerdo? Pero no cuándo cosechar. Las cosechas tienen un tiempo estimado, pero tú no puedes decir, tiene que ser mañana porque yo así quiero. Entonces, ese tipo de conductas llevan a la gente a desesperarse. Y esa desesperación los lleva a tomar caminos fáciles, que en el fondo ni son fáciles porque terminan siendo peor de difíciles que los caminos que consideramos como más comunes, o caminos que en apariencia terminan siendo nuevamente más sufridores, ¿sí? Hace rato también comentábamos que finalmente la gente tiene que tener muy claro cuál es su prioridad, el dinero o el tiempo. El dinero es un recurso renovable, el tiempo no. Entonces, las decisiones que tomamos es bien importante que primero estén basadas en función de tiempo, pero no en el sentido de cuánto tiempo me va a tomar, no, sino en el sentido de que esto no me quita el tiempo, ¿sale? No cuánto tiempo me toma, no, porque entonces caes otra vez en desesperación, no, sino que lo que vayas a hacer no sea algo que te reste tiempo y que no te dé lo que estás buscando en la vida. Oye, Eva, y aparte algo muy importante, no todas las siembras se cosecha. Acuérdense que a veces se pierde, te llega una lluvia a la tumba y resulta que no hubo cosecha. Entonces también, ¿de qué manera ahora sí que te recuperas de eso que tú pensaste que ibas a cosechar, que ibas a ir a recoger manzanas y resulta que no hay nada, que está seco el arbolito? Finalmente todo es como perspectiva. En cualquier siembra sí ganas siempre algo, lo que ganas es experiencia. Es decir, en esa siembra, si tú eres una persona, como hace rato decías, como inteligente como cualquier ser humano, tú lo que piensas es ¿qué aprendí de esta siembra que no funcionó? O sea, ¿qué aporté? ¿Qué me faltó? ¿No? Y de verdad, si te das cuenta, en la mayoría de los casos, en algo no aportaste o no te entregaste al 100%. No quiero decir con esto que podamos controlar el clima, hay cosas que de plano no, que puede ser solamente un factor, pero todos los demás factores, la verdad, si lo analizas y te pones a pensar, me ha tocado gente que me dice, es que en el fondo yo ya sabía que no era la mejor tierra y sin embargo lo hice. Bueno, ya sabía yo que en el fondo la semilla no era tan buena y sin embargo lo hice. Bueno, ya falta de preverlo. Exactamente. Ya sabía yo que en junio llueve, pero lo hice en junio. Bueno, cuando ya te pones a analizar, la realidad es que casi siempre en el 80% de los casos en cualquier tema tú tuviste algo que ver con eso. En el 20% es como eso que sí le llamamos completamente fuera de tu control. Claro que hay un porcentaje, pero la realidad es que el más grande está bajo tu control. Volvemos al tema de la gente que está bien endeudada. Como digo, porque ese es un tema bien común. Es que no me di cuenta ni a qué horas caí en eso. Pues mira, la realidad es que no te diste cuenta es como cuestionable, porque si empiezas a analizar, sí te percatas de que es una conducta la que te está llevando a endeudarte. Y una de las más comunes es la conducta de no aceptar vivir con tu realidad económica. A nadie le gusta. Y si te fijas es bien interesante porque inclusive he conocido gente que gana 4 veces más que la otra y están igual de endeudados. Y dices, es que todo es relativo. Porque el señor que gana 4 veces más que el de al lado está exactamente igual de endeudado al mismo nivel que el señor de al lado. En teoría no debería ser así. Pero es que la gente, lo que hacemos es, no nos queremos ajustar a la realidad, la que sea. Entonces preferimos brincarnos las trancas y decir, no, voy a hacer que esté bajo mi control, pero cuando llega el cobro
y te das cuenta que estás sobregirado, te das cuenta que cometiste un gran error. Y en este ajuste de la realidad, Eva, a veces parece que estamos aferrados a esa etapa que nos está haciendo daño y que no queremos salir de ahí. ¿Qué pasa? ¿Nos quedamos sin herramientas o es mucha necedad? Fíjate que más que nada, lo de las herramientas me parece lo más adecuado. O sea, no tenemos herramientas para saber salir de eso. Y la realidad es que todas las personas en algún momento de nuestra vida necesitamos ayuda. Necesitamos que alguien nos ayude a ver lo que no estamos viendo. Si las personas solo estamos conscientes del 5% de lo que hacemos, el 95% eres completamente inconsciente, sí se requiere, la realidad es que alguien te ayude a ver ese 95% que no ves, porque si no tú solo puedes pasarte la vida, de verdad, la vida entera intentando encontrar algo que no encuentras y lo único que haces es caer en frustración. Eso que me decías hace rato de que por qué pasa eso, que si es necedad, eso de que te quedas como atrapado en una etapa, ¿no? Y parece que no sales de ella. La realidad es que no es necedad, es un estado de frustración. Cuando tú intentas algo y no te sale, te genera frustración. Lo vuelves a intentar, te genera más frustración y al rato la frustración te genera frustración. Entonces salir del estado de frustración, honestamente, es complejo, Sí es complejo, se requieren de herramientas, se requieren de estrategias para sacar a la persona de ese estado, porque si no se convierte en cíclico y se te van los años, pero yo un tip que les puedo pasar para salir de eso es primero tener claridad de qué quieres. O sea, con todo y la frustración que sea que estés pasando en este momento, tienes que cuestionarte, con todo y eso, ¿qué quiero? O sea, con todo y eso, ¿qué busco? Con todo y eso, ¿cómo me gustaría que fuera mi vida? Y para salir de la frustración se hace con pequeños pasos, muy pequeños. Una vez definido lo que quieres, tienes que dar aunque sea un pequeño paso en decir, ya sé, creo que esto es lo que me interesa. Asumir consecuencias, asumir riesgos y no estar esperando que el fruto se coseche de la noche a la mañana. Es bien interesante cómo hay personas que de repente me dicen que no hacen algo, que porque para qué si no van a generar dinero rápido a cambio de eso. Pasan 3 años, siguieron sin hacerlo y siguen con la misma angustia de que para qué empiezan si no van a generar rápido. Yo les digo, si hace 3 años hubieras hecho lo que me estás diciendo, hoy tendrías bastante más dinero que hace 3 años. Pero ese engaño mental de seguirlo posponiendo y posponiendo no los hace darse cuenta que los 3 años se volvieron 5 y que si hubieran hecho ese 5, lo que siguen pensando que para qué lo empiezan si no les va a generar dinero hace 5 años, hoy tendrían mucho más dinero. Pero es ese escape de la rueda de la mente, ¿sí? Que te atrapa, que parece como que si te agarraran las pinzas de un cangrejo, ¿no? Y no te dejara mover. Pero la única manera que tienes de salir de eso es ejecutando todas las ideas que tienes. Hace un rato decíamos que cuál es la mejor idea que hay, la que se lleva a la práctica, ¿no? Definitivamente. Por lo mismo, ¿no? Que dices, hay muchísimas ideas, todos tenemos ideas. Toda la rueda de la mente está girando en todo momento y nos está dando ideas, pero como dices, Eva, no aterrizamos ninguna. Esto también tiene que ver con retomar un poco lo que hacías en secundaria, o no me acuerdo ya en qué etapa lo haces, de proyecto de vida, ¿no? Como que no le damos seriedad a eso, como que no pensamos que un proyecto de vida, de qué va a ser mi vida, sea importante, ¿no? Tengo un proyecto para a lo mejor hacer algo en mi negocio, para hacer no sé, una propuesta en mi trabajo, tengo el proyecto de irme de vacaciones el próximo fin de semana, en el verano, pero el proyecto principal debe ser el de tu vida y eso yo creo que muy poca gente lo hace. Así es, y por eso, como tú dices, muy pocas personas alcanzan la plenitud, empezando por ahí, ¿no? Ahora sí que es directamente proporcional a la cantidad de personas que sí se toman el tiempo suficiente para tomarse en serio lo que acabas de decir. Eso también se tiene que tomar muy en serio. Al igual que en el trabajo, las personas se toman, como decíamos, muy profesionalmente el hecho de la planificación, las juntas, el avance, medir los resultados. Es que debería ser exactamente igual con tu vida. No tendría por qué haber una diferencia. O sea, cada cierto tiempo estar midiéndote. Y no solo me refiero a que midas cuánto ganaste o no. No, cada semana lo que tienes que hacer es medirte emocionalmente primero. Esta semana, ¿cómo me sentí? ¿No? Esta semana estuve contento, estuve triste, esta semana estuve con energía, esta semana no tuve energía, semana tras semana, igualito que se hace en una empresa. Porque efectivamente, como dice Sandra, hay muchas veces que se confunde la frase esta de que dice que no te tomes tan en serio, pero la gente confunde el verdadero significado. No tomarse tan en serio se refiere
al hecho de que cuando pasa algo, sobre todo con relación a los demás, no te lo tomes tan a pecho. A eso se refiere, o sea, que no te tomes tan a pecho las cosas, se refiere a no te lo tomes tan en serio, pero de eso a que no te tomes en serio la vida hay una gran diferencia, ¿eh? La gente que no se toma en serio la vida, honestamente, de los que me ha tocado conocer, no les funciona. No les funciona. Entonces sí, hay que tener cuidado con eso. No te tomes tan en serio, se refiere a no te tomes tan a pecho las cosas que no salen como quieres que salgan, o que la gente no te valore o no te reconozca como tú quisieras. A eso se refiere nada más. Y a lo que yo me estoy refiriendo tiene que ver más con tómate en serio la vida en el aspecto de con seriedad y disciplina, el cada semana estarte tú cuestionando por dónde voy, estoy en el camino que elegí, no estoy, entonces a tiempo hoy viernes, no sé, llegas al viernes, el fin de semana y dices, hoy que es viernes, ¿qué voy a hacer? O lunes, ¿no? ¿Sabes qué? Hoy lunes voy a hacer tal cosa esta semana, o en el mes de junio, sí, pero no esperes a que llegue diciembre para ponerte a reflexionar, porque como decíamos hace un rato, si esperas a eso, lo único que va a pasar es que vas a volver a caer en una crisis. La única manera de salir de la crisis, inclusive de evitarla, es esto que te platico del seguimiento semana tras semana tras semana, ¿sí? Con preguntas tan simples como las que acabamos de comentar. Y es que al hablar de proyecto de vida, Eva, a mucha gente le da flojera, ¿no? Le da flojera pensar, ay, es algo así como que es algo muy grande y a la vez también muy ambiguo, pero es lo más importante porque es nuestro bienestar. ¿Qué les dirías tú a la gente que nos escucha? Tomar el cuadernito ese para hacer el balance de cada semana, pero ¿cómo empezamos como a bajar esa nubesota de proyecto de vida a pequeñas acciones diarias que verdaderamente te hagan sentir pleno o plena? Finalmente, ahorita como estabas comentando, Sandra, sí, uno de los primeros pasos es primero claridad, ¿sí? Si no hay claridad, difícilmente la persona va a poder aterrizar en el paso 2. No importa el tiempo que le tome a la persona, pero sí tiene que darse ese espacio para de verdad comprender qué quiere. Es que es eso, o sea, la primera pregunta es, ¿qué deseas? O sea, ¿qué deseas en tu vida personal? Y me refiero, ¿qué deseas para tu vida familiar? En el caso me refiero a tus padres, tus hermanos, ¿no? Tus sobrinos. ¿Cómo quieres que sea la relación con ellos? ¿Te quieres casar o no te quieres casar? Cualquier opción es buena. ¿Quieres tener hijos o no los quieres tener? Si ya los tienes y ya estás casado, ¿qué clase de relación quieres tener con tu marido? ¿Qué clase de relación quieres tener con tus hijos? Otro punto es, ¿qué quieres hacer con tus espacios libres? ¿En qué quieres utilizarlos? Si estás trabajando, cuestionarte, ¿esta es la empresa en la que me gustaría estar? ¿O cuál es la empresa en la que realmente aspiro a estar? Si no quieres ser un empleado y tú dices, yo quiero emprender algo, la pregunta es, ¿qué tienes ganas en el fondo del corazón de emprender? Olvídate de si tienes o no el dinero. La primera pregunta es, ¿qué quieres? Todo lo demás es de verdad que es secundario. El primer paso es llegar a esa claridad. Y créeme que llegar a esa claridad a veces no toma una hora. ¿Estás de acuerdo? Te puede tomar semanas, ¿no? Semanas de estar pues pensándolo. Porque no puede haber paso 2 si no está claro esto, ¿no? ¿Qué quieres para tu vida en cuanto a salud? ¿Quieres hacer deporte o no lo quieres hacer? ¿Quieres hacer algún tipo de dieta o no la quieres hacer? ¿Qué quieres hacer con tu tiempo en general? ¿Cómo te quieres sentir? Que eso también es bien importante. ¿Cuál es tu prioridad en la vida? ¿No? Hay gente que me dice, pues mi prioridad es estar tranquilo, mi prioridad es la aventura, mi prioridad es la paz, o mi prioridad es lo económico. Cada quien decide en base a lo que le interese. Pero la base del paso 2, como decíamos entonces, es establece en cada uno de los temas que ahorita comenté, primero establece qué es lo que quieres. Obviamente ya después que tengas muy claro eso, ya el paso 2 es apuntar todas las ideas que te vengan a la mente para empezar a hacer realidad lo que ya definiste. Pero la verdad es que el 80% del camino se gana con la definición de la claridad. Y claro, hay que estar bien conscientes de que no por estar completamente claro de algo, el camino se te va a facilitar. Yo lo que quiero decir es que el hecho de estar consciente de algo, a diferencia del resto de la humanidad, es que todos tus esfuerzos y tu energía ya están encaminados. A diferencia de quien no, porque quien no nomás está dando batazos para todos lados y está desgastándose, pero quien ya definió que ya ganó mucho en el camino. ¿Estás de acuerdo? O sea, ya ganó mucho en el camino, ¿no? En paso 2, bueno, ya te sentarás un poquito a analizar qué puedes hacer una vez que está definido el paso previo.
Todas esas preguntas son importantes, Eva, porque con esto a mí me queda la sensación de que ya tienes claridad, como tú dices, no te va a ganar la desesperación porque sabes hacia dónde estás yendo, que como dices, no va a ser mañana, porque te ha llevado todavía un tiempo saber qué es lo que quieres, elegir qué es lo que quieres. Pero finalmente es un camino hacia el bienestar general, hacia no llegar a esa desesperación que nos hace tomar decisiones equivocadas y llevarnos los trancazos de la vida que fácilmente pudiste prever haciendo todo este proyecto previamente. Así es, Sandra, y pues bueno, ¿no? Tal cual, finalmente quedarse con eso en la mente, ¿sí? Las crisis, ¿cómo se pueden prevenir? Y como ya aclaré hace un rato, me refiero a las crisis que sí puedes controlar, no aspectos que están por completo fuera de tu control. Sí, claro, lo del fallecimiento y demás. Eso es, ahí no. Pero todo el resto que platicamos, que creo que es el 80% de la vida, puede llegar a ser modificado, ya dijimos, dándote el tiempo de primero esclarecer qué es lo que quieres. Enfócate en tomar las mejores decisiones, y las mejores decisiones, ya dijimos, no se encaminan solo en el tema monetario, sino en el tema tiempo. Y no en el tiempo de que me tome poco tiempo, sino en el tema de que yo no pierda mi tiempo, ¿sí? En el sentido emocionalmente hablando. Y sobre todo, cuidar en el camino, que lo más importante que definas es cómo te quieres sentir. La parte emocional es la parte básica. Nuevamente, fácil no es, pero se vuelve más fácil, como decías hace un momento, cuando tienes la claridad, cuando tienes la convicción y cuando asumes que finalmente pues todo en la vida, decíamos hace un rato, es una prueba y es un error. Entonces esas son las maneras de prevenir una crisis, y lo interesante es que para salir de ella, si te fijas, el proceso es prácticamente el mismo. Es lo mismo, ¿no? Y Eva, es también importante recalcar que es terrible estar en un trabajo donde no quieres, es terrible estar en un negocio que no te está satisfaciendo, es terrible estar con una persona que no te hace feliz ni tú la estás haciendo feliz y que se están haciendo la vida imposible. Es terrible estar viviendo desesperado o desesperada. Entonces, finalmente tienen que tomar una decisión para no caer en esa desesperación y en esa falta de plenitud que yo creo afecta a mucho porcentaje de la población. Pues prácticamente todo el mundo, Sandra, o sea, yo te diría todo el mundo y de todas las edades. Ahorita hablamos como de la mediana edad, pero es lo mismo que pasa en un adolescente, ¿eh? Hay muchos adolescentes que ya están cargando con eso, sí. O personas de 20 y tantos años, de 30, o sea, realmente las crisis son a cualquier edad. A los 20, 30, 40, 50, 60, 70, a la hora que sea. A cualquier edad. Y por eso nuevamente el punto es que la gente se tiene que dar un espacio para replantearse. Un espacio para replantearse. Nuevamente volvemos al tema del tiempo. Deben de darse un tiempo. Si quieren tener más tiempo en la vida, pues tienen que aprender a darse el tiempo. Porque finalmente, como decimos, el tiempo no vuelve. Mientras más te tardes en estar tomando decisiones, a veces las personas dicen, es que aún no decido. No, si estás decidiendo algo, estás decidiendo perder el tiempo. Así de fácil. Oye, que tengo 500 días y no aplico ninguna. ¿Qué estás decidiendo hacer? Perder el tiempo. Porque lo estás perdiendo de alguna u otra manera. Sin embargo, meterte a vivir la experiencia del trabajo o lo que sea, pero obviamente un poquito de análisis previo, aunque no saliera como tú esperas, pero claro, tú tienes la satisfacción de que sí te pusiste un poquito a pensar y analizar y a decir, voy con todo. Fue una decisión consciente, no una decisión inconsciente. Si ya con todo y tu decisión consciente se genera la crisis por la relación o porque no te llevaste bien con tu jefe o porque te endeudaste o cualquiera de esas situaciones, finalmente lo importante es lo que estás aprendiendo en ese camino, ¿no? Y que lo disfrutes. Ay, Eva, me encantó platicar contigo. Espero que tengamos más charlas de estas y sobre todo pues que sean charlas que le sirvan, que sean de utilidad a la gente, que tome decisiones con respecto a todo esto que hemos platicado y que se sientan tranquilos y no desesperados. Así es, Sandra, pues muchas gracias a ti también por este tiempo y por esta entrevista. Espero que, como bien dices, a los radioescuchas les guste, les llame la atención y sobre todo lo apliquen en su vida, ¿verdad? Porque no se trata de escuchar nomás, ay, qué bonito suena algo, sino lo escucho y lo pongo en práctica. Y también aquellos que también les interese conocer un poquito de lo que hago, te paso también mi página web que es www.evalfarog.com y en Facebook igual me encuentran
como Eva Alfaro G. Gracias. Consulten a Eva, tiene temas muy interesantes y esperamos tenerlo muy seguido aquí en Ruta con Sandra, porque a mí me gusta darles información que nutra su vida en todos los aspectos, físico, emocional, y mental sobre todo. Muchas gracias y nos escuchamos la próxima. En Ruta, un camino para mejorar para tu bienestar físico, mental y emocional. Información útil que nutre tu vida diaria con Sandra Rubio.